30 minutos. ¿Cómo cultivar alimentos manteniendo la fertilidad de la tierra sin agotar los recursos naturales y sin depender de los combustibles fósiles? Amigos de la Tierra, esta ONG ha dado a conocer el cultivo biointensivo, unas técnicas agroecológicas ancestrales, sustentables a pequeña escala, para autoconsumo y dirigido a la mini comercialización. Todas estas frases, estas palabras tan sencillas todas, me las ha puesto François con gusto en el guión, porque ha sido él quien se ha acercado a Soto del Real con una veintena de hortelanos a aprender esto del cultivo biointensivo. François. Y que otras veces bromea sobre si yo podría poner, bueno, pues cuando voy a otros actos en marcha, pues una tienda o cualquier otra cosa. En esta ocasión yo creo que sí que podría empezar a hacer ¿Te vas a un unir al huerto club? ecológico. ¿Vas a poner un huerto biointensivo? Podría. Otra cosa es que uno tenga tiempo para, bueno, pues cultivar estas hortalizas. Pero te ha convencido total esta técnica, ¿no? No, es muy interesante. La verdad es que es un método creado por John Gibbons, que el objetivo es cultivar alimentos los necesarios para una dieta completa y nutritiva para una persona, para una familia, pero en el espacio más reducido posible y con unos principios de agroecología ancestral que se pueda adaptar a cualquier clima, a cualquier entorno natural, y además sin utilizar maquinaria, sin utilizar pesticidas, sin tener que comprar semillas, ¿no? Y que bueno, pues nos puede ayudar un poco a combatir esa tema del cambio climático, ¿no? Sí. Y del uso de combustibles fósiles. Lo que ocurrió este fin de semana es que hubo el viernes por la tarde pues una clase teórica, y luego el sábado y el domingo durante todo el día pues se estuvieron haciendo las clases prácticas en el huerto comunitario Matarrubias de Soto del Real, que fue, digamos, el escenario de estas prácticas. Vamos a escuchar a Pedro Almoguera, que es maestro certificado en este método biointensivo. Explicó los 8 principios de esta técnica, el primero de los cuales, Sonia, es trabajar la tierra con una doble excavación. El propio Almoguera nos explica los beneficios. El primer principio es trabajar la tierra con una doble excavación, hacer una cava profunda del suelo. Normalmente llegamos hasta 60 centímetros de trabajo, de labor en profundidad, sin alterar los horizontes. No mezclamos el horizonte inferior con el superior. Es una tarea un poco... Lo más duro de toda la metodología es preparar el suelo. Lo único que una vez que está preparado no volveremos a hacer esa labor hasta que no sea necesario, y puede pasar varios años quizás. La ventaja de eso es que las plantas luego las vamos a poder poner más cerca unas de otras, porque van a tener el suelo muy mullido y van a poder penetrar hacia abajo sin competir con las laterales, las plantas laterales. Según explica Amigos de la Tierra, los usos agrícolas intensivos merman la capacidad del suelo para absorber carbono, que es uno de los nutrientes básicos, y por otro lado también la crisis climática está socavando la productividad de la tierra y limitan los tipos de cultivo. Incluso desde esta asociación ecologista nos dicen que el 70% de los suelos de la geografía española están en un proceso de desertificación y por lo tanto no serían viables en el futuro para poder hacer estos cultivos. Y por desgracia los suelos a nivel mundial están en un proceso de degradación, de deterioro, de erosión, que estamos en riesgo de perder lo más valioso que tenemos, uno de los recursos más valiosos que tenemos, que es el suelo. Suelos fértiles, no suelos estériles, de esos tenemos muchos, cada día hay más. Uno de los principios básicos del cultivo biointensivo es la realización de un compostaje natural al aire libre con el que se obtiene el compost. Vamos a recordar que el compost es un abono orgánico 100% natural, rico en nutrientes, que enriquece el suelo y que hemos visto en diferentes proyectos en la zona norte de Madrid haciéndose en una especie de armarios, ¿no? Bueno, pues en este huerto Matarrubias han empezado ya a hacer compostaje al aire libre. Vamos a escuchar a Pedro Almoguera. Hacer compost en nuestro propio huerto con los materiales que cultivamos a propósito en nuestro huerto para hacer compost. Son materiales que nos van a proporcionar alimento para nosotros en forma de grano, generalmente, cereales, básicamente muchos cereales, y luego nos van a proporcionar mucha biomasa en su paja seca para poder hacer el carbono necesario para posteriormente seguir alimentando el suelo. El truco de este método, al igual que de cualquier agricultura ecológica, es alimentar el suelo, que el suelo alimente las plantas para que las plantas alimenten a las personas. Ese es el quid de la cuestión. Suelos saludables, plantas saludables, personas saludables. Otro de los principios es la siembra cercana. En el cultivo biointensivo hay unos marcos de plantación más densos y se siembra en toda la superficie preparada. Podemos empezar a sembrar en marcos de plantación bastante más denso que lo hace la agricultura convencional, porque de entrada no existen ni surcos. Como podemos ver en estos bancales, aquí tenemos unos puerros que se pusieron hace cerca de un mes,
están sembrados al tres bolillo. Siempre mantenemos la misma distancia entre plantas, de forma que al final el tres bolillo nos hace una figura tipo un hexágono. No hay surcos. Claro, hemos preparado el suelo en profundidad y una vez que lo tenemos preparado no vamos a hacer surcos porque desaprovecharíamos mucho espacio. Sembramos en toda la superficie preparada, pero generalmente las plantas que desarrollan buenas hojas se empiezan a crecer, empiezan a juntarse las hojas, a tocarse unas con otras y forman una cobertura viva, un mulch vivo, que impide que haya una gran transpiración, una evapotranspiración y ahorramos agua de esa manera. Y también evita que crezcan muchas hierbas adventicias, puesto que hemos hecho una cobertura vegetal que impide que nazcan muchas semillas. Otro de los principios y de las particularidades de este cultivo biointensivo es la rotación de cultivos. En realidad, Sonia, esto es algo que ya hacían nuestros bisabuelos, tatarabuelos, para no esquilmar la energía que tiene, los nutrientes que tiene la tierra, ¿no? Pero se dejó de hacer en bueno, pues estas explotaciones agrícolas un poco mucho más grandes, ¿no? En cualquier caso, el objetivo de este principio es justamente pues, aportar energía, aportar nutrientes a la tierra y también ya de paso vamos a escuchar en la siguiente declaración pues, que el quinto principio es la utilización de semillas de polinización abierta, que es un nombre bastante técnico y complicado, pero que vamos a escuchar la explicación porque es bastante sencilla. El cuarto principio sería la asociación y rotación de cultivos, que es un principio universal de la agricultura orgánica. Se trata de no cultivar siempre en el mismo sitio los mismos cultivos, sino ir rotándolos, bien por familias, bien por la forma de extraer los nutrientes del suelo. No vamos a poner muchos cultivos seguidos que sean fuertemente extractores de nutrientes. El quinto principio sería la utilización de semillas de polinización abierta, que son las semillas ecológicas de toda la vida, las que se polinizan por el viento, por el aire, los pajaritos, los insectos, las semillas ecológicas, las que nosotros podemos reproducir sin necesidad de ir a comprarlas. Las podemos cultivar, cosechar y reproducirlas y continuar haciendo cultivares propios. Fíjate, Sonia, que ayer lo que vi cultivar fueron, por ejemplo, lechugas, que nunca las había visto tan pequeñas, con solamente 2 hojitas y menos de 1 centímetro de tamaño. Por otro lado, también habas y también tenían puerros cultivados Sí. y en esta plantación y centeno, que es algo que llama un poco la atención, lo de utilizar Sí, este el tipo de centeno. cereales, Sí. centeno. Otro de los elementos diferenciadores del cultivo biointensivo es la siembra de plantas que aportan alimento a las personas y también a la tierra, como por ejemplo los cereales, ¿no? La planta del cereal lo que da no solamente es cereal para consumo humano, sino que también tiene unas raíces que afloja el suelo y por otro lado también la hoja se utiliza para hacerse compostaje. Hacer cultivos que nos proporcionen alimento a las personas y alimento para el suelo. Son generalmente los cereales, que capturan mucho carbono de la atmósfera y lo fijan en sus estructuras celulares, con alto contenido de lignina. Eso solo vamos a usar luego para compost y las semillas las vamos a usar para alimentación. Eso es una cosa un poco particular, ¿no? Porque generalmente en un huerto no suele haber cereales. Exactamente. Los huertos biointensivos son muy fácilmente reconocibles, porque si ves que hay cereales en un huerto pequeño, seguramente que estemos hablando de método biointensivo, porque por desgracia en los huertos normales no hay cereales. Hemos dejado el cultivo de cereales para los grandes cerealistas. Entonces en nuestros huertos ha desaparecido el cereal. Y los cereales tienen muchas ventajas, aparte de proporcionarnos biomasa para hacer compost y alimento para nosotros, sus sistemas radiculares aflojan el suelo. El centeno, por ejemplo, es un cultivo que afloja el suelo, tiene propiedades alelopáticas, impide que nazcan otras hierbas. Entonces sí, es característico del biointensivo el cultivo de cereal. De hecho, cultivamos un gran porcentaje de nuestra área en ese tipo de cultivos. Y otro de los principios, el séptimo, es buscar cultivos, buscar vegetales que aporten más calorías en muy poca área. Es el caso, por ejemplo, de los cultivos de patata, de otros tubérculos, como puede ser, por ejemplo, la batata. Queremos obtener la mayor parte de nuestra alimentación, nuestra dieta vegana, en una pequeña superficie. Entonces tenemos que enfocarnos en qué cultivos nos proporcionan más calorías en menos espacio. ¿Y qué cultivos son esos? Pues son los cultivos de raíz, altos en calorías, como son las patatas, las cebollas, los puerros, los boniatos, la chiribía, la patata, todo ese tipo de cultivos que nos van a dar mucha caloría en muy poca área. La patata es muy productiva, en poca área pues, tenemos muchos kilos y muchas calorías.
Y el octavo principio es la integralidad del sistema. La idea principal es que el huerto se gestione de tal manera que sea autosuficiente para crear alimentos para los humanos, pero también que una parte de estos sean para alimentar la tierra, lo que hablábamos antes del compostaje. Por otro lado, la utilización de semillas polinizadoras, es decir, de que tú tienes tu tomate, tú tienes tu patata, tú tienes tu ajo, ¿no? Y dejas una parte de lo que has cultivado y lo que has recogido de la tierra para poder plantar al siguiente año, ¿no? De tal manera que ya no tienes que ir al vivero a comprar esas semillas. Bueno, es un curso que tuvo lugar este fin de semana. Más o menos fueron una veintena de pequeños de agricultores, de gente que tiene huertos, a veces son comunitarios, como los de la asociación que tiene este huerto comunitario Matarrubias en Soto del Real. También había asociaciones y otro tipo de colectivos, pequeños productores incluso, que quieren implantar estos sistemas porque, fíjate qué curioso, conocí ayer a un agricultor que quiere crear un huerto para ofrecer hortalizas a los restauradores, los restaurantes de la zona donde él tiene ese huerto, de manera que puede ser una opción de empleo para el futuro. De cualquier manera, bueno, pues este es un proyecto de la Asociación Amigos de la Tierra que se hace no solamente en Madrid, sino también en otras 3 regiones españolas, que viene incluido dentro de una cuestión más grande que está incluso apoyada por el Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a escuchar a Marian Lorenzo, que es portavoz de Amigos de la Tierra Madrid. Es un trabajo manual, aquí no entran máquinas, es otra de las temas importantes de este método. Por eso es a pequeña escala, no estamos hablando de una agricultura a gran escala, pero es nuestro propio trabajo manual con ayuda de unas herramientas que nos facilitan el trabajo. No se trata de fuerza física, porque veréis en el curso que hay gente de todas las edades, sino que se trata de que sepamos utilizar esas herramientas y además que vayamos poco a poco haciéndonos con el terreno. No, si nuestro terreno es malo, si nuestro terreno es duro, tiene mucha piedra, no quiere decir que haya que vaciarlo y traer, como se ha hecho en muchas ocasiones, camión con tierra buena. No, tenemos que mejorar el terreno que tenemos. Lo que no podemos es quitarles a otro la fertilidad de su suelo. Otra de las particularidades de este proyecto es que no solamente te enseñan estos cultivos biointensivos, en qué consiste, te dan datos, truquitos, ¿no? Para poder ir haciendo pues tu vivero de plantas y demás, sino que también te hacen un examen de la tierra, un análisis de la tierra con un laboratorio registrado y te dicen pues cuál es la riqueza de ese terreno y cómo puedes tú mejorarlo. Por ejemplo, cosas que aprendes en estos sitios. Hay tierras que tienen un pH bajo, ¿no? Y eso no es bueno para el cultivo, así que te dan consejos para aumentar ese pH mediante diferentes métodos. O, por ejemplo, también si está un poco falto de nutrientes, como por ejemplo carbono, pues te dan ideas para cómo superarlo. Una curiosidad, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, para aportar nutrientes a la tierra y no tener que utilizar sistemas químicos, por así decirlo, utilizan un producto que podemos encontrar en cocinas de restaurantes, como es la harina integral de garbanzo. Ah, fíjate. Bueno, es que hay que muchas no ideas solamente de se forma utiliza natural para hacer falafel y para hacer otros platos, ¿no? Sino que también se puede utilizar para utilizarlo, bueno, como nutriente para la tierra. Pues ya lo saben, una actividad más de la ONG Amigos de la Tierra que han llevado a cabo este fin de semana en Soto del Real y de la que hemos aprendido mucho. François Congosto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Más de uno. Madrid Norte.